Y el tema que nos corresponde es el tema del comando sí entonces en su modalidad de doble condición. Hasta el día de hoy habíamos visto el comando sí entonces, pero en una modalidad simple. ¿A qué me refiero con modalidad simple? Cuando me refiero a modalidad simple es que solamente tiene una sola condición, pero en esta modalidad que es doble condición, yo le he colocado doble condición, aunque realmente nunca hay dos, ahí pueden ver más de dos. Vamos a estar manejando el uso de los operadores lógicos, los operadores O y el operador I. Bien, esto por favor que usted vea acá en pantalla, está en un PDF. Eh, Perdón, acá si no se ve bien, pero se lee de izquierda a derecha, iniciando acá, finalizando acá. Iniciamos en esta línea y finalizamos en esta línea. Por lo cual tenemos lo siguiente, la pequeña descripción sobre este nuevo tipo de comando. Dice, en este tipo de modalidad se emplean los operadores lógicos O y el operador lógico I. Y permite establecer más de una condición lógica en el comando si entonces. Las respuestas que se originen en este tipo de modalidad dependen del operador lógico utilizado y su tabla de verdad. Bien, para este punto, eh, como habíamos hablado con los chicos que estaban hace un momentito acá, eh, estas tablas de verdad en algún momento ustedes ya pues ya las han visto, puede ser que lo vieron en básicos, cuando vieron matemática, o bien lo vayan a ver en este año, ¿verdad? Que son las cuando trabajen con operaciones lógicas. En este punto, nosotros vamos a hacer uso del operador y el operador O. Solo permítanme un momentito, disculpen. Solo quiero ver. Bien, continuando. Disculpen ahí la demora. Continuando, estamos ahora con lo siguiente. Vamos primero a analizar las tablas de verdad para poder, pues, tener más o menos una idea clara a qué nos referimos nosotros con doble condición. Cuando nosotros trabajamos con el operador sí, de tipo simple, solo teníamos una condición. Por ejemplo, hágase de cuenta que es esto, que es acá condición uno. Pero ahora, para poder utilizar esos operadores lógicos, necesitamos como mínimo dos condiciones. Pueden ser más, claro está. Ahora bien, en algún momento, vamos a tener algo similar a esto. Estas tablas obviamente ustedes no las van a tener a la hora de trabajar. Son tablas lógicas que yo necesito que usted siempre las tenga a la mano. Si en algún momento pues se le llega a olvidar cuál sería la respuesta que se llega a dar según las condiciones que se están estableciendo. Bien, vamos a suponer acá un ejemplo hipotético. Imagínese por un momento que tenemos acá a dos hijos, ¿verdad? Vamos a decir de que condición uno equivale a un niño llamado Pedro y condición 2 establece que se hace referencia a una niña llamada María. O sea, Pedro y María. Tenemos que averiguar si estos niños son hijos, por ejemplo, de Juan. Juan es el papá, o se está estableciendo si Juan es el papá tanto de Pedro como de María. Bien, antes de iniciar con este ejemplo hipotético, quiero establecer algo muy importante. Y es que el operador y es un operador lógico que es muy riguroso. ¿A qué me refiero con riguroso? Es un operador que tiene, para dar una respuesta verdadera, todas sus condicionantes se tienen que cumplir. Porque con una que no se cumpla, la respuesta va a ser falsa. Y con el operador o, este es un poco más flexible. ¿A qué me refiero con flexible? Se refiere a que si usted tiene 5 condicionantes, pero solamente se cumple una de ellas, pues por esa que se cumplió, la respuesta va a ser verdadera. Caso contrario con el operador y, que usted tiene 5 condicionantes, pero
solamente se cumple una y el resto no se cumple, pues aunque solo tenga que se haya cumplido una, aún así eso no vale, porque las otras no se cumplieron y por lo tanto va a dar una respuesta falsa. Es importante tener en cuenta esto para el ejemplo que en este momento pues les voy a narrar. Por ejemplo, vamos a suponer que a estos chicos, a estos niños, se les está haciendo una prueba de sangre, ¿verdad? Si sale positivo la prueba de sangre, significa que son hijos de Juan. Y si sale negativa, pues obviamente no son hijos de él. Bien, analicemos entonces. ¿Será que Pedro, dice que Pedro, en esta primera versión, dice que Pedro salió positivo en su examen de sangre, al igual que María. Por eso está acá la V de verdadero. Por lo tanto, Pedro y María, al tener pruebas de sangre positivas, hacen referencia de que ambos son hijos, en este caso de Juan. O sea que ambos, tanto Pedro y María, son hijos de Juan. Pero vamos a hacer suponiendo acá lo siguiente. Hagamos de cuenta que se les hizo otra prueba de sangre y en esa prueba de sangre dice que solamente Pedro salió positivo, pero María no. Por lo tanto, se le dice al público en general de que ninguno de los dos son hijos de Juan. Y póngale mucha atención acá a lo que estoy narrando para que así usted me pueda entender algo muy importante acá que se va a dar ya después una vez analizada la tabla. Por ejemplo, se van al tercer laboratorio, ¿verdad? En el tercer laboratorio dice de que Pedro salió negativo y María positivo. Eso significa de que María sí resulta ser hija de Juan, pero Pedro no. Pero se les está diciendo a todos de que ninguno de los dos es hijo de Juan. Y por último, se fueron a hacer una cuarta prueba de sangre en otro laboratorio y dice que los dos salieron negativos. Por lo tanto, se dicen que ninguno es hijo de Juan. Ahora bien, vamos a analizar la tabla del O antes de hacer la conclusión. La tabla del O es una tabla más, como les decía, más flexible. En la tabla del O dice lo siguiente. Dice que en la primera prueba de sangre, tanto Pedro como María salieron positivos, por lo tanto dicen, o se le dice al público en general, de que ambos son hijos de Juan. En la segunda prueba de sangre, dice que solamente Pedro salió positivo y María negativo. Por lo tanto, dice que se le dice al público en general de que sí son hijos de Juan, al menos uno sí es hijo de Juan. Por eso dice que acá la respuesta es verdadera. En la tercera prueba de sangre dice que obviamente Juan salió negativo y María positivo. Se está dando como respuesta verdadera porque al menos uno sí salió positivo. Por lo tanto, al menos de los dos, hay uno que sí es hijo de Juan. En este caso, la hija. Y por último, ¿verdad? En la cuarta prueba de sangre dice que los dos salieron negativos, por lo tanto, se dice que ninguno es hijo de Juan. Bien, analizando las dos tablas y el ejemplo que les he planteado, yo les hago la pregunta. ¿Qué incongruencia o qué anomalía hay en esta tabla según el ejemplo que les acabo de redactar? ¿Qué ven aquí? Hay algo que aquí no casa. Hay algo que no casa en esta tabla sobre el ejemplo que les acabo de mencionar. Si alguien me puede hacer favor de darme alguna idea, qué es lo que a usted le parece extraño acá con esta tabla, algo que usted haya notado extraño con esta tabla y el ejemplo que se les dio. Creo yo que en la I, cuando los dos son verdaderos, van a ser verdaderos, pero si hay un verdadero y falso, va a ser siempre falso. Y en la Así es, muy bien, lo planteó muy bien. Se quedó un poquito corta, pero muy bien. A ver, acá, obviamente, la lógica de nosotros, porque por algo son operadores lógicos, dice lo siguiente. Si en ambas pruebas de sangre, obviamente los dos salieron positivos, pues se le dice a todos, ¿verdad? Que ambos son hijos de Juan. Lo mismo pasa tanto operador I como operador O. Aquí lo podemos observar. Y si obviamente los dos salen falsos, pues se les dice a todos, ¿verdad? Tanto un operador I como operador O, que ninguno es hijo de Juan. Es lógico, se entiende, ¿verdad? Pero la anomalía está justamente acá con el operador I. Porque, por ejemplo, dice, en la prueba de sangre, utilizando el operador I,
En la prueba de sangre dice que Pedro sí salió positivo, pero María no. Pero se les está diciendo a todo el público, o sea, a toda la gente se le dice que Juan no tiene hijos. ¿Y eso cómo puede ser posible? ¿Cómo puede decir uno de que Juan no tiene hijos si Pedro sí sale positivo en la prueba de sangre? Es decir, que aunque María no tiene, o sea, ningún tipo de parentesco con Juan, al menos Pedro sí lo tiene. Pero se les está diciendo a todos de que Juan no tiene hijos. Y lo mismo llega a pasar en la versión, si en caso de que Pedro salga negativo, pero María salga positivo, aún así se le dice a todo el público de que Juan no tiene hijos. Esta es una incongruencia muy grande, porque eso significa que aunque, por ejemplo, tenga yo un hijo, le estoy diciendo a todos de que no tengo a nadie, ¿verdad? Sin embargo, el operador O es distinto. Por ejemplo, dice, si Pedro salió positivo, pero María no, aún así les digo a todo el público de que sí tengo un hijo, al menos Pedro, porque él es el único que tiene parentesco con Juan. O viceversa. Si tenemos al menos Pedro que salió negativo, pero en este caso María salió positivo, se dice de que al menos Juan sí tiene hijos. Uno, pero tiene. Entonces, ¿qué miramos con esto? Acá con esto estamos viendo lo que sería la parte de la rigurosidad o el rigor de estar utilizando el operador y, donde les aclaro y les vuelvo a repetir. El operador y dice que va a ser únicamente verdadera la respuesta si todas son verdaderas. Pero por una falsa que haya, todo se vuelve falso. En cambio, el operador o es el más flexible de todos. Con uno verdadero que haya, pues la respuesta será verdadera. Y todo será falso hasta que todas las respuestas sean falsas. Entonces, en este punto, el ejemplo que yo les acabo de mencionar ahorita en este momento sobre Juan y sus hijos, yo les pregunto a ustedes, este ejemplo, ¿con qué tabla va más encaminada? ¿Con la tabla del operador o con la tabla del operador y en la vida real? En la vida real, ¿cuál sería la tabla de verdad que más se ajusta al ejemplo que yo les acabo de mencionar? La O. Exacto, la tabla del operador O. Esta es la que más se ajusta a la vida real en un caso como estos, ¿verdad? Donde decimos que aunque tenga la marimba de hijos, de 8 hijos, pero con uno que sea de la persona, pues obviamente tiene hijos, aunque el resto no sea nada que ver. Y caso viceversa, con el operador y, básicamente sería, aunque tenga yo 8 hijos, pero 7 salieron positivos y uno, obviamente uno resulta de los 8 que tengo, solamente resultó que uno no es hijo mío, en este caso hijo de Juan. Entonces yo digo, bueno, no tengo hijos, ¿verdad? Y los otros 7 pobrecitos se quedaron sin papá, ¿verdad? Porque se quedó que solo por uno, pues no tiene nada de hijos. Entonces hay que tener muy en cuenta el tipo de operador al momento de utilizarlos en los planteamientos de los problemas que se van a realizar, porque no, el operador no va a congeniar, no siempre va a estar con cualquier tipo de problema. En este caso, como el que yo les acabo de redactar a ustedes o les acabo de dar como ejemplo, si se dan cuenta, en esto de ver las pruebas de sangre de los hijos, obviamente con el operador I no suena, sino es que va más con el operador O, ¿verdad? Con el operador I eso suena mucho más rigurista, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora, ya que vimos acá un pequeño ejemplo de cómo funcionan estos operadores, vamos a pasar a hacer un pequeño ejemplo acá el día de hoy con lo que serían los ejemplos del sí entonces de tipo doble. Para esto, vamos a ver acá 4 ejemplos. Al menos vamos a lograr sacar el día de hoy uno. Vamos a leer el primero. Dice, elabore un programa el cual permita el ingreso de un nombre y determine por medio de un mensaje si el nombre ingresado es igual al nombre Juan. Es igual al nombre Juan. Y dice, este programa no debe de distinguir si el nombre fue escrito en mayúsculas o minúsculas. Es decir, que acá no se va a poner con tanto cuento y decir, ¿verdad? Si está en mayúscula o minúscula. Es decir, si la palabra Juan se escribe en mayúscula, se le va a indicar a todos de que la palabra ingresada es igual a Juan. O si la palabra Juan se escribió en minúscula, aún así se les dice a todos que la palabra ingresada es igual a Juan. Bien,
Antes de pasar a hacer esto, primero vamos a analizarlo acá con un ejemplo. La palabra Juan, nosotros obviamente que hemos trabajado en idioma español, tiene varias formas de escribirse. Por ejemplo, la palabra Juan la podemos escribir en mayúscula, o bien la podemos escribir en minúscula, o bien con, si fuera tipo oración, con la primera letra en mayúscula y lo demás en minúscula, o bien una intercalación entre mayúsculas y minúsculas. Tenemos acá 4 versiones de cómo podríamos escribir nosotros la palabra Juan. Ahora bien, ¿qué es lo que dice este programa? Dice que este programa, al momento que ingrese un nombre el usuario, si el nombre es igual a la palabra Juan, pues se va a dar un mensaje. Por medio de un mensaje vamos a mostrarle a todos de que en efecto que la palabra que ingresó es igual a la palabra Juan. Pero también está diciendo acá claramente que dice que este programa no debe de distinguir si el nombre escrito está en mayúscula o minúscula. ¿Eso qué significa? Significa que si la palabra ingresada fue Juan y lo escribieron de esa manera, pues tenemos que dar la respuesta positiva. O bien, si lo escribió en minúscula, aún así tenemos que darlo como respuesta positiva. O también, si lo escribió de esta forma o esta forma, porque también hay mayúsculas y minúsculas metidos acá también, tenemos que dar respuesta positiva, porque al final estamos nosotros colocando la palabra Juan, aunque se haya escrito en su diferente versión. Para esto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a analizar el programa. Siempre hay que analizar el programa para ver qué es lo que nos están pidiendo y cómo podemos empezar este programa. Dice, elabore un programa el cual permita el ingreso de un nombre. Y ya con esto ya tenemos una idea, ingreso de un nombre, ya sabemos de qué es el usuario que tiene que intervenir acá, ya que ese es el dato que el usuario va a entregar. Bien, para ello, pues vamos a dar inicio a este programa. Vamos a colocar acá, ejemplo, si entonces, modalidad doble. Y colocamos acá 1. Lo primero que tenemos que hacer es solicitar el ingreso de un nombre. Escribir ingrese un nombre. Luego colocamos acá leer nombre. Le estamos creando al usuario una variable en el cual él pueda guardar el nombre que él vaya a ingresar. Recordemos algo importante, ¿verdad? Y es que nosotros no sabemos qué nombre él va a ingresar. Puede colocar María, Pedro, en fin, él puede colocar cualquier nombre. A nosotros el único nombre que nos interesa es el nombre Juan. Ese es el nombre que nos interesa a nosotros. Bien, dice acá también. Y como yo les había indicado en clases pasadas, cuando habíamos visto el comando sí entonces de tipo simple, que muchas veces cuando uno lee los enunciados o los planteamientos de los programas, de los programas que necesitan que hagamos, muchas veces estos planteamientos nos dan a nosotros un indicio de qué operador utilizar. Por ejemplo, acá dice, y determine por medio de un mensaje, es decir, que por medio de un mensaje vamos a dar la respuesta, si el nombre ingresado es igual al nombre Juan. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué signo o qué operador, bueno, qué signo de comparación se está pidiendo que utilicemos acá? O al menos, ¿cuál es el indicio? Igual. Exacto, el signo igual, incluso acá ese ingreso es igual al nombre Juan. Entonces, para ello, vamos a venir y hacemos lo siguiente. Voy a colocar acá el sí entonces. Y en términos normales, nosotros hubiéramos hecho esto. Si el nombre que se ingresó por parte del usuario es igual a la palabra Juan, Juan en mayúscula. Esto si nosotros hubiéramos utilizado el comando sí entonces de tipo simple. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, porque no quiero andar acá. Vamos a primero colocar las respuestas para después analizar este punto. Bien, si en caso la palabra ingresada o el nombre ingresado fuese igual a Juan, entonces
yo daría como respuesta lo siguiente. El nombre ingresado coincide con el nombre almacenado, que es Juan. O sea, ¿por qué dice que coincide con el nombre almacenado? A ver, recordemos algo muy importante. Esta parte de acá, esta comparación interna, solamente el programador la puede ver, porque obviamente es el que está haciendo el programa. Pero el usuario nunca, jamás se va a dar cuenta de que su nombre, el nombre que él ingresó, se está comparando adentro del programa, se está comparando con otro, ¿sí? Por eso he colocado yo acá que el nombre ingresado es igual al nombre almacenado. ¿Por qué el nombre almacenado? Porque estoy comparándolo con el nombre Juan, ¿sí? Que vuelvo y repito, es un nombre que el usuario no tiene ni idea que se está comparando con este nombre de acá. Es como un programa de adivinación. Cuando, por ejemplo, usted coloca un número y tiene que adivinar si el número que usted colocó es igual al que tiene el sistema adentro de él. Y lo mismo pasa acá. Aquí estamos colocando un nombre tratando de adivinar si este nombre es igual al nombre que el programa tiene dentro de él. Entonces acá, por eso he colocado el mensaje. El nombre ingresado coincide con el nombre almacenado, que en este caso es Juan. De lo contrario, en caso contrario, si el nombre ingresado fuese, por ejemplo, Guillermo o, por ejemplo, Susana, obviamente ese nombre no tiene nada que ver con Juan, por lo tanto diré, el nombre ingresado no coincide con el nombre almacenado. Y no le voy a decir de qué es Juan, porque si no, obviamente ya vas a ver cuál es. El chiste acá es que adivine. Bien, entonces, continuando acá, vamos a quitar esto, perdón, acá. Ya tenemos el programa. Vamos a ejecutarlo. Y colocamos acá, ingresa un nombre, por ejemplo, María. Bueno, Mari, ¿verdad? El nombre ingresado no coincide con el nombre almacenado. Vamos a colocar acá, por ejemplo, Juan. Y dice, el nombre ingresado coincide con el nombre almacenado, que es Juan. Ahí estamos bien, pero ¿qué pasa si yo vengo y coloco Juan en minúscula? El nombre ingresado no coincide con el nombre almacenado. Y eso que es Juan, el que yo acabo de colocar acá, y me está diciendo que no coincide. Pregunta para ustedes, ¿por qué no coincide? Porque al momento que yo coloqué Juan en minúscula, me está tirando el mensaje negativo. Pregunta. ¿Por qué lo indicó que tenía que ser en mayúscula, profe? Así es, porque acá en el sí entonces, donde se hacen las comparaciones, lo estoy comparando únicamente con el nombre, pero en mayúscula. Por eso, aunque yo escriba en minúscula, me va a tirar esto como si fuera obviamente incorrecto. Ahora bien, como regresando a este punto, nosotros acá tenemos varias versiones. Lo que este programa dice, este programa no debe de distinguir si el nombre fue escrito en mayúsculas o minúsculas. O sea, a él, aunque yo escriba Juan, ya sea en minúscula o tipo oración o una intercalación, tiene que decir de que el nombre coincide. ¿Sí? El nombre coincide aunque yo les haya escrito de diferente manera. Ahora bien, aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta, por lo que usted está viendo en pantalla, por las cuatro versiones en que se puede escribir el nombre Juan, obviamente, si nosotros pronunciamos la palabra Juan en mayúscula, Juan, o Juan en minúscula, Juan, el sonido sigue siendo el mismo. Aunque la palabra esté escrita de manera diferente, al momento de escucharlo, sigue siendo el mismo sonido, porque es la misma palabra escrita de diferente manera. Y acá, nosotros como seres humanos podemos decir, aunque yo escriba la palabra Juan de cualquiera de esas formas, igual se va a escuchar igual, como lo haya escrito yo en mayúsculas o minúsculas. Va a tener la misma pronunciación, no va a cambiar en nada, aunque se haya escrito de manera distinta. Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿El programa de PCIN sabe detectar diferencias de sonidos?
¿Sí o no? ¿O es un programa que sabe diferenciar en tipos de forma de escritura? Por ejemplo, PCIN acá no sabe distinguir entre sonidos. Apenas si el pobre puede ver acá entre tipo de escritura. ¿Sí? Este es un programa que no distingue sonidos. ¿Sí? No es un ecualizador ni nada por ese estilo. Por lo tanto, este es un programa que lo único que puede hacer es distinguir entre escritura. Es decir, si para él usted escribe la palabra Juan y él lo tiene almacenado así como está acá, pues en efecto va a dar una respuesta positiva. Pero si usted escribe en minúscula, como usted se dio en el ejemplo anterior, se va a dar cuenta que le tiró error, que no es igual, a pesar de que sea la misma palabra escrita de manera diferente. Entonces, con esto yo puedo deducir de que PCIN es un programa que sí sabe distinguir la escritura una de otra, pero el sonido no. Entonces, nosotros acá tenemos que darle a él, a PCIN, las diferentes versiones con las cuales se puede llegar a topar con este nombre. Por ejemplo, dice, si el nombre ingresado es igual a Juan, o bien ya sea que el nombre que hayan ingresado fuese llegar o llegase a ser la palabra Juan, estilo oración, o si en caso llegan a ingresar la palabra Juan tipo minúscula, o si lo llegan a ingresar en tipo intercalación, mayúscula y minúscula, entonces, si la palabra ingresada en esta variable llegase a ser igual a cualquiera de estas 4 versiones que están acá, que la respuesta que se dé es esta, que el nombre ingresado coincide con el nombre almacenado. De lo contrario, que se dé esta respuesta. Esto origina lo siguiente. Por ejemplo, ingrese un nombre. Si yo coloco la palabra Juan en minúscula, dice, el nombre ingresado coincide con el nombre almacenado, que es Juan. Ahí estamos bien. Si lo coloco tipo oración, también me va a dar como respuesta positiva que estoy acertando al nombre. O si lo coloco tipo intercalación, también me dice que estoy, como quien dice, adivinando el nombre que estaba ahí escrito o estaba almacenado dentro del programa, ¿verdad? Ya sea que escriba yo el nombre Juan en cualquiera de sus 4 versiones, en este caso la respuesta va a ser positiva. Ahora bien, importante acá, la pregunta que hay algunos que siempre se hacen, ¿por qué el operador O y no el operador I? Bien, para responder esa pregunta vamos a hacer lo siguiente. Solo me queda 1 minuto con 45 segundos. No quiero que eso se quede a mitad del camino. Vamos a detener en este momento la grabación y vamos a detener también la conferencia. Por favor, vuelvan a ingresar por el mismo link ya solo para terminar con este último punto que voy a indicar, por favor.